Vamos a ver, Televidente, arrancó la semana y arrancó el Telematutino 11. Gracias por permitirnos llegar a vuestros hogares, a vuestras oficinas, a vuestros vehículos, a cualquier parte donde ustedes se encuentren. Que tengan una feliz semana. Buenos días, Jacqueline Morel. Hola Ramón, buenos días. Buenos días República Dominicana. Comienza la semana y comienza Telematutino 11. Un placer estar con ustedes a esta hora de la mañana. Vamos a hacer un breve recorrido por algunos de los temas importantes del país y del mundo. Esta mañana nos acompaña como invitado el licenciado Alejandro Crisanti Caprilis, economista y socio director de la empresa Ecoanalítica. Así que les invitamos a que estén con nosotros esta mañana. Bienvenidos. Bueno, comenzamos la semana caliente con dimes y diretes entre el presidente Abinader y el expresidente Leonel Fernández. Ayer se cumplían 11 años, el 11º aniversario del PRM, que en tan poco tiempo, bueno, pues lleva ya 2 años el segundo periodo. Y el presidente Abinader, en la arena de Santiago, ellos decidieron celebrarlo en Santiago, dijo que quien permita o participe en actos de corrupción es un traidor a los principios fundamentales del Partido Revolucionario Moderno. Ya ha habido varios traidores y siguen más todavía. Dice que no volvamos atrás, no dejemos que la desesperanza vuelva a gobernar, no entregamos nuestro futuro a quienes ya fracasaron con él. Y así, y claro, felicitó a esa base que se fajó y que trabajó y que se entregó para el triunfo, o para los 2 triunfos del PRM. Bueno, mira, en medio de este escenario, pues el presidente Abinader trató de consolar, de, no sé, pasarle la mano, como se dice. Pasarle la mano a las bases del partido, que obviamente no han estado contentos, no han estado satisfechos. Eso es normal en todos los partidos que ocurra eso. Ha ocurrido en el PRD, PLD, y ahora está ocurriendo en el Partido Revolucionario Moderno, porque no hay para tanto. Y mientras la forma de hacer política en el país siga siendo de que cada persona que participa, que levanta una bandera o que se compromete en un comité de base ha de ser retribuido con un cargo, bueno, pues así nunca no se va a poder. Sin embargo, los gobiernos sí tienen la posibilidad de hacer políticas públicas que lleven bienestar a toda la población. No solamente a los simpatizantes de un partido político en particular, en este caso en el que esté en el gobierno, sino a toda la población en general, y que los números aumenten. En buena lid, en esas mediciones que se hacen, Ramón. Pero ahí el presidente Abinader no habló de la cantidad de cómo ha aumentado la nómina pública, y yo supongo que ha sido de militantes del PRM, de cómo hemos seguido endeudándonos, y no sé cuáles obras, o si el público que estaba ahí estaba reclamando obras, como siempre lo hace, en determinadas enmarcaciones del país. Y este es el cuento de nunca acabar, el peloteo de quién lo hizo mejor o quién lo hizo peor. Y obviamente cada partido, cada gobierno tiene su impronta y tiene su librito. El tema es que debemos tener en alto siempre de que el país debe estar mejor. Y un país que está mejor es un país que tiene las reglas claras, que está educado y que cumple las leyes. Y aquí hasta las más sencillas se violan. No hacemos nada con que gastemos millones y millones en un Congreso bicameral donde se aprueban leyes, resoluciones y demás, y al paso del tiempo, al cabo del tiempo, no se cumplen. Y muchas de ellas por inobservancia, por ignorancia, otras sabiendo que se están violando, pero como no pasa nada, se siguen haciendo. Entonces también este escenario pues se aprovecha para hacer política, para prometer lo que se sabe que no se va a cumplir, y en definitiva el reto tan grande que tiene el presidente Abinader, donde le quedan 2 años de gobierno y hay tanto apetito dentro del partido, con tanta gente que quiere, que se cree que tiene las condiciones, que se cree que están en muy buen momento y que tienen la preparación y demás. Preparación y demás, y seguidores porque están en un puesto público.
Cuando eso cambie, la cosa será distinta. Pero hay mucha gente ahí aspirando y no sabemos cómo vamos a armonizar. El presidente apostó a que haya unificación de criterios, de que bajen la guardia, que sean respetuosos y que en el momento de que uno gane o que se vire la simpatía para un lado, pues haya ese acompañamiento del partido. El gobierno tiene que decir que todo está bien, obvio. Sí. Pero es muy bueno, Ramón. Hay una parte que yo quiero referirme, porque usted no puede presentar datos incompletos. Yo no digo que manipularlo. El presidente dice que sus amigos de la oposición temen buscar en Google cómo estaba el país cuando ellos gobernaban. Los datos y estadísticas evidencian el deterioro institucional, social y económico que dejó sus gestiones. Él dice que en el 2012 la pobreza era de 39.69 y la pobreza absoluta, es decir, la pobreza extrema, de 9.85%. Dice, mientras que en el 2025 bajó a 18.4 la pobreza y la extrema a 2.6. Lo primero es que él saltó del 12 al 25, pero no hizo la historia completa. En el 2004, fruto de las quiebras bancarias en el gobierno del PRD, ahora PRM, Leonel Fernández encontró la pobreza en 50.4. Más de la mitad de la población se volvió pobre y la pobreza extrema era de 15.4%. Ah, bueno, Leonel la redujo a 39.69, la pobreza general, y la absoluta, a la extrema, 9.85. Pero usted no puede saltar del 12 al 25. No, pero no mencionaron el gobierno de Danilo, que también hizo un tanto. Del 12 al 19, en el 19 la pobreza era 21 y la extrema 2.7. Vino la pandemia y la pobreza aumentó a 23.7 y la extrema 3.5. Entonces, presidente Abinader, su número va del 20 al 25, no del 12 al 25. Usted ha bajado de 23.4 a 18, la pobreza general, y la extrema de 3.5 a 2.6. Y eso que yo... Pero está bueno, como quiera es un buen número. Es que todos los gobiernos han hecho. El problema del presidente Abinader, del PRM, es que ellos quieren atribuirse. El éxito son ellos y la historia son ellos, y no. Esto ha sido un camino de realizaciones de los diferentes gobiernos. Todos han contribuido a bajar la pobreza. Ahora, Leonel la encontró terrible por la quiebra bancaria y la forma como manejaron esa quiebra. Pero hay gente que pensamos en este país, presidente, y que leemos. No, mira, lo único que yo le critico a Abinader ahí es que no debió ser del 2012. Debió de poner del 19 o el 20 hasta ahora. Y él ha tenido logros. Sí, qué bueno. La bajó de 23 a 18, sí, 4 puntos. 4 puntos, y pero mira no está nada mal. Que esa es la pobreza que mide el Banco Mundial, que no es la pobreza real, esa es la pobreza de que si usted gana menos de $2, usted es un pobre extremo diario, y si usted gana entre 3 y 6, usted es pobreza. Esa no es la pobreza real. Abinader abogó por la unidad, la madurez política y los acuerdos internos en el PRM con cara al 2028. Ojalá que eso salga bien y que no haya muchos roces, y que obviamente que ahí hay dos precandidatos que son los que tienen más posibilidades. Los otros, bueno, no sé qué va a pasar con ellos, pero deberán reunificarse a favor de esos dos candidatos porque son los que tienen las mayores simpatías. Ahora por otro lado, entonces, Leonel Fernández le respondió con un con un posteo en X, dice: ante los ataques y descalificaciones cobra mayor vigencia que nunca la expresión popular ladran Sancho, señal que cabalgamos. La realidad es evidente. Ante una oposición que crece, propone y conecta con el sentimiento del pueblo, el poder reacciona con pasmosa arrogancia. Pero los dominicanos saben que la realidad de sus bolsillos no se resuelve ni con arrogancia ni con búsquedas en Google, sino con políticas públicas que garanticen bienestar, estabilidad y oportunidades para todos. Y después puso otro donde presenta unos resultados de una encuesta. Así que si fueran las elecciones, la Fuerza del Pueblo obtendría un 47% de intención de voto frente a un 38% del oficialismo. Bueno, también la oposición sufre de criticarle al gobierno lo que en su gestión no pudieron hacer o no hicieron. Es muy bueno, si tú lo haces está mal, pero si yo lo hago está bien.
Obviamente que frente a la realidad que estamos viviendo, el gobierno del PLD o los gobiernos del PLD tuvieron luces, y si vamos a ver del tema de deuda, y vamos a ver el tema de construcciones, y vamos a ver el tema de empleomanía y otros puntos, ellos dirán, bueno, nosotros lo hicimos mejor. Y ahí es fríamente ver los números y ver el escenario también. Y ver el escenario también. Y usted sale por la calle y dice, ¿quién hizo esa obra? ¿Y quién hizo esa otra? ¿Y quién hizo la otra? ¿Quién hizo esto? ¿Quién hizo lo otro? La ventaja es que el pueblo es inteligente y el pueblo sabe si ha habido cambios, si no ha habido cambios. También Leonel Fernández escribe un artículo sobre la ley de residuos sólidos que está provocando protestas en el empresariado por el monto que se va a pagar con la modificación. Lo que no se ha hecho, dice Leonel Fernández, que la antigua ley recaudó 20.000 millones y eso lo maneja un fideicomiso y no se sabe qué se ha hecho con ese dinero, porque los vertederos a cielo abierto siguen. Y ahora parece que las recaudaciones van a ser todavía 3 o 4 veces más. Él alega que le van a dar a cada ayuntamiento 20 pesos adicional por persona, por habitante, por habitante. Lo cual indica, él dice, Leonel Fernández, que con eso, bueno, pues los ayuntamientos del PRM es una forma de darle mayores recursos con fines a las elecciones municipales del 2028. Esa ley nunca debió ser, Ramón, lo primero. Y yo te voy a decir, el que esté pensando hacer una empresa en la República Dominicana, que desista de esa idea. Y los números y las condiciones están ahí. Hay empresas que sencillamente pequeñas, micro y medianas, que no pueden pagar eso. No pueden pagarlo. Porque eso es sobre los ingresos brutos, no sobre los beneficios. Y los ingresos brutos no es el beneficio. No, primero no es el beneficio. Primero no te han pagado muchos de esos ingresos. No te han pagado. A veces el Estado. A veces el Estado y a veces otras entidades. Y con el tema de los anticipos y con todo lo que se cobra aquí, tener el que tiene una empresa es porque es un héroe y porque, bueno, o tendrá que tener un padrino grande, pero tener una empresa no es buena idea en la República Dominicana. Entonces, lo injusto de esa ley es que el que llega a un tope, ¿no? En la empresa de 100 millones va a pagar lo mismo que una empresa que de 1.000 millones. De 1.000, 2.000 o 3.000 millones, que sí, contamina más que ella. Pero todavía tú dices, si ese dinero se usara para acabar con los vertederos, pero en 4 años de la ley. O debería ser para las empresas que sí son contaminantes. Pero no todas son contaminantes, Ramón. Pero en los 4 años que tiene la ley, no hemos visto, ahí están los vertederos. Se anunció el cierre de Duquesa, pero Duquesa está todavía funcionando. Por otro lado, qué mala suerte. El ex agente de la DEA que tú y yo comentábamos, bueno, ¿de dónde es? ¿No? Ojalá hubiera sido venezolano, cubano, colombiano, pero es una doble mala suerte. Primero, primer país donde se cierra una oficina de la DEA. Hay 17 ya que han estado involucrados, Ramón. Pero cierre incluyendo así, el de Nueva York. Cierre así. Y bueno, entonces además, cierre temporal. Resulta que este señor, Melitón Cordero, es dominicano, es de San Francisco de Macorís, y el presidente le otorgó la orden de Duarte Sánchez Jiménez en el 2024. En el 2024, por ser el primer dominicano que logra ser jefe del DEA aquí. Ya el decreto lo van a anular, pero... Lo anularon. Qué mala suerte. Bueno, mira, yo te diría que no. Lo grande es que yo lo conozco. Me enteré en el fin de semana de que yo lo conozco, de que sé quién es y que viene de una familia honesta, decente, trabajadora, luchadora, y que él había tenido una carrera impecable. Se contaminó. Qué cosa más grande y qué dolor tan grande para la familia y en cierta forma indirectamente para el país. Pero esas son de las cosas y de los ejemplos que debemos ver de cosas que pasan que no deberían ocurrir. Don dinero muchas veces acaba con todo. Pero lo bueno que tiene todo esto es que
a la embajada no le tembló el pulso, ni la embajadora tampoco. No es el primero, quizá la primera oficina que se cierra, yo no tengo el dato, pero han habido 17 funcionarios altos, incluyendo a uno que duró 10 años en Nueva York, en la máxima autoridad de la DEA, ahora mismo que fue condenado a 5 años. Ahora mismo hay 2 que fueron atrapados, porque esos se coaligaron con los narcos en México. Sí. Y si bien son de edad madura, 65 y 75 años, les espera una pena fuerte, como le espera también a Meliton Cordero, porque ya la fiscal que tiene el caso dijo que van a ser implacables con la corrupción de funcionarios. Sí, gracias a Dios, hasta ahora, y han sido reiterativos, no hay ningún dominicano que está vinculado. No es un tema. Bueno, pero él es dominicano, pero era el jefe de la misión. Pero demás funcionarios de otras áreas hasta ahora no han sido mencionados como cómplices, como parte de ese entramado. Por eso es que la oficina es correcto que haya un cierre temporal para hacer las averiguaciones del lugar. Quién sabe si la dinámica cambia y los nombres cambian o se adicionan algunos nombres después que se haga la investigación. Pero hasta este momento eso es lo que hay. Una pena, pero son cosas que pasan. Lo que hay es que corregirlas. Y más vale tarde que nunca. Cuando ocurren esos golpes, Ramón, tú sabes que yo tengo la teoría de que cuando te dan el tablazo de personas que tú crees que es una cosa y te salen con otra, de confianza que tú tienes o de cariño que tú tienes, y te decepcionan y tú dices, bueno, qué malo, pero qué bueno, porque ya tú sabes lo que hay. En esta época hay que tener cuidado con las amistades. Mira, y eso está en las redes. Cuando el presidente estaba en Dubái, quien compartió escenarios con él fue el presidente del DP World, el mayor operador de Puerto. A los 3 días el hombre tuvo que renunciar porque estaba en los papeles de Epstein. En las redes se burlan y dicen, el presidente va a tener que volver a Dubái a hablar con el que lo sustituyó. Así marcha el mundo. Así marcha el mundo. Y Epstein, Dios mío, ¿cuántas amistades tenía? Desde el monarca, no solamente el de Inglaterra, que se sabía, el príncipe Andrés, sino ahora la princesa Mette Meri de Noruega, también tenía una relación de amistad. Se mandaba unos Twitter ahí calientes, de verdad. Pero también como un lord que había sido ministro en Inglaterra, que también tuvo que renunciar. Porque en esos países la gente renuncia. Yo no sé. Sí. Aquí la gente no renuncia. No. Señores, no se pierdan la entrevista con el licenciado Alejandro Grisante Capriles. Él es doctor en economía y socio director de Ecoanalítica. Con él tenemos muchos temas de interés. No se lo pierdan.